El día de hoy yo quisiera dar inicio a nuestra asamblea pública de la adoración a Dios, haciendo lectura de un versículo que está en el libro de Amós en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, en el verso 4. Y leemos así en Amós, capítulo 5, verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Si pudiéramos ponerle un título a esta enseñanza, le pondríamos por título: buscadme y viviréis. Y yo quisiera el día de hoy dedicar este tiempo de enseñanza para que meditáramos todos y cada uno de nosotros, especialmente aquellas personas que todavía no tienen una relación personal con Cristo a través de esa conversión a Él en arrepentimiento y fe, para que meditemos en esta maravillosa invitación que Dios nos hace de buscarle para vida. Yo quiero decirles que el profeta Amós es conocido como un profeta que ejerció su ministerio en el año 750 antes de Cristo. Y aunque este hombre era originario de Tecoa, una ciudad de Judá, él fue comisionado por Dios para llevar ese mensaje de parte de Dios al reino del norte, es decir, a Israel. Yo quiero decirles que al morir el rey Salomón, el hijo de David, al morir el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, eran 12 tribus. 10 de las tribus se separaron de 2 de las tribus. 10 de las tribus vinieron a llamarse el reino del norte, y esas 2 tribus, la de Judá y la de Efraín, vinieron a llamarse el reino del sur. Y a raíz de esa división que sucedió con Jeroboam, el rey que reinó después de Salomón, el reino del norte, o las tribus del norte, vinieron a llamarse exclusivamente Israel. O sea que en la Biblia, cuando usted escucha Israel después de esta división que hubo, se están refiriendo exclusivamente al reino del norte, a esas 10 tribus del norte. La pregunta es, ¿por qué Dios llama a Amós y le envía como profeta al reino del norte, al reino de Israel? Porque esa nación, esa porción o esa parte de todo el reino de Israel, que vienen a ser esas 10 tribus del norte, ¿verdad?, le habían dado la espalda a Dios y se habían ido en pos del pecado. Óigalo bien. Le habían dado la espalda a Dios y se habían ido en pos del pecado. Aunque ellos creían en Dios, fíjense, aunque ellos creían en Dios, aunque ellos decían ser pueblo de Dios, aunque ellos creían que la presencia de Dios estaba con ellos, ellos de manera voluntaria y de manera consciente habían decidido darle la espalda a Dios. ¿Para qué? Para ir en pos de sus pecados. En el libro de Amós, en el capítulo 2, en el verso 6 al 8, podemos ver lo que dice Dios a través del profeta acerca de estas 10 tribus del norte de Israel. Y dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. Y empieza a anotar cuáles son esos pecados. Dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Porque pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando así mi santo nombre. ¿Y qué más dice Dios? Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar para hacer idolatría, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Fíjese lo que Dios dice acerca de él. Dios, aunque este pueblo dice conocer a Dios, aunque este pueblo dice creer en Dios,
Dios ve cómo este pueblo le ha dado la espalda para irse en pos del pecado. Y fíjese bien cómo Dios ve el pecado de esta nación, el pecado de esta gente. Cuando Dios dice en su santa palabra, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, yo quiero decirle que esto es un modismo hebreo. No es que en realidad fuesen 3 y hasta 4 pecados, aunque son 4 los que menciona. Pero este es un modismo hebreo que no ha de entenderse así como aritméticamente, que signifique 3 y luego 4 pecados literales, sino que como un modismo que significa que esta gente había cometido tantos pecados, eran tan abundantes los pecados en su vida, que habían colmado, habían llenado la medida de sus pecados. En otras palabras, su vida rebosaba, óigalo bien, su vida rebosaba de pecado. El pecado de este pueblo, del pueblo de Israel, había llegado demasiado lejos, y para decirlo de otra manera, se habían pasado, y es como si Dios tuviese una balanza y hubiese puesto en la balanza los pecados de este pueblo, y ellos hubiesen sobrecargado la balanza. No es cuestión de que eran 3 o 4. Es cuestión de que ellos habían llenado la medida aún hasta rebosar de sus pecados. Y si Dios hubiera tenido una balanza para pesar los pecados de este pueblo, esta gente había llegado demasiado lejos en sus pecados que se habían pasado y habían sobrecargado la balanza. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 10, Dios nos habla con respecto a esto. Dios nos habla con mucho dolor. Dice, no saben hacer lo recto. No saben hacer lo recto, es decir, en cada cosa que hacen en su vida diaria, no estoy yo presente, no hay un deseo de hacer lo recto, no hay una intención de agradarme a mí, dice Jehová. Esto es lo que Dios quiere decir cuando dice no saben hacer lo recto. No es que esos pecados estuviesen ahí en sus vidas y fuesen tan abundantes, porque estaban en ignorancia de la voluntad de Dios, de modo que no sabían lo que Dios quería, lo que era recto. No. Cuando dice no saben hacer lo recto, no quieren hacer lo recto, no les importa hacer lo recto, no se preocupan en hacer lo recto, no hay una intención en su corazón de hacer lo recto, lo que es agradable a Dios, lo que Dios manda. Y mire quién lo dice Dios, lo dice Jehová. Dice, atesorando rapiña y despojo en su palacio. Qué triste. Y por causa de este pecado, Dios profetiza a esa nación amada por Dios, por causa de su pecado, Amós profetiza a esa nación amada por Dios, pero que le ha dado la espalda a Dios para irse en pos del pecado, juicio, óigalo bien, juicio, castigo, que vendrá del mismo Dios de amor y de misericordia sobre Israel a causa de sus pecados. Pecados que no han querido abandonar para volverse a Dios. Y esto lo vemos aquí mismo en el libro del profeta Amós, en el capítulo 2, en el verso 9 hasta el 16. Miren lo que Dios nos dice a través del profeta Amós. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Es decir, yo destruí delante del pueblo de Israel, de la nación de Israel, a otro pueblo, el amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros, el pueblo de Israel, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. ¿Para qué? Para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Fíjense bien, antes de que el profeta Amós declare de parte de Dios el juicio que Dios va a traer, el castigo que Dios va a traer sobre esta nación pecadora, fíjese primeramente lo que Dios hace.
Veamos nuevamente el verso 9. Dios les declara sus misericordias. Dios comienza recordándole sus misericordias, su amor por ellos, su compasión por ellos. ¿Qué dice Dios? Yo destruí delante de ellos al amorreo, yo destruí delante de ustedes al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Y qué dice? No solo destruí el amorreo, sino que a vosotros, oh pueblo de Israel, oh hijos de Israel, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, ¿se acuerdan? Y os conduje por el desierto 40 años. ¿Para qué? Para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, de la tierra prometida, de la tierra que fluía leche y miel. Y no solo eso, dice, levanté de vuestros hijos para profetas. ¿Para qué? Para que estuviesen recordando los mandamientos de Dios al pueblo, para su bien, para bendición del pueblo. Dice, y de vuestros jóvenes, yo levanté de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, es decir, apartados, para que recordasen al pueblo que ustedes son un pueblo apartado, que ustedes son un pueblo santo para mí. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Y después de declararles su amor, su misericordia, su compasión, les dice, mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos. Y esto estaba totalmente prohibido por Dios. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Y entonces comienza Dios a declarar el juicio. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Yo os pondré en estrecho. Va a venir una nación un día y los va a rodear, y los va a sitiar. Sí. Dice, y el ligero, ese día cuando venga esa nación y los sitie, los rodee, el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Qué más dice Dios? En el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, verso 1 al 3, Amós continúa profetizando acerca de ese juicio, de ese castigo venidero de parte de Dios, y les dice, oíd esta palabra. Fíjese bien, Dios les está advirtiendo lo que va a venir con tiempo. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. ¿Cuál palabra? Dice, cayó la Virgen de Israel. Dios está dando por un hecho que van a ser sitiados y que van a ser llevados cautivos. Dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, y la casa, dice, en la casa de Israel. ¿Qué les dice Dios? Oigan bien, van a ser sitiados. Sí, van a ser sitiados y van a ser vencidos, van a ser llevados cautivos. Mire, por mucho que salgan a pelear, no van a vencer, dice Dios. Yo no voy a estar con ustedes. No crean que yo voy a estar con ustedes, que Jehová de los ejércitos va a estar con ustedes para ganar la batalla por ustedes, como en otras ocasiones. No, yo ya no estaré con ustedes a causa de su maldad, a causa de su pecado. Y aunque ustedes salgan a defenderse, van a volver avergonzados, van a volver derrotados, dice Dios. Así va a suceder, van a volver derrotados, van a volver. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. En el libro del profeta Amós, capítulo 6, verso 14, aquí mismo en este libro, continúa Amós profetizando ese juicio, esa caída de esa nación. Y dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá
desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Pero qué precioso es leer que en medio de ese mensaje de juicio contra esta nación del norte, cuya capital era Samaria, Dios envía a través del mismo profeta Amós un mensaje de esperanza. Sí, un mensaje de juicio. Pero en medio de ese mensaje de juicio, el Dios de amor, el Dios que no quería destruir a ese pueblo, el Dios que no quería castigar a ese pueblo, aunque sus pecados ya habían sobrepasado la medida, ese Dios de amor y misericordia manda un mensaje de salvación. Manda un llamado al arrepentimiento, manda un llamado a volverse a Él, cuando ahí mismo en el libro de Amós, capítulo 5, verso 4 en adelante, Dios mismo les está diciendo, pero así dice Jehová a la casa de Israel, ese mismo Jehová, ese mismo Dios que ha mandado a Amós a profetizar juicio, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. Fíjese bien. Dice, no busquéis en Betel, no entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. ¿Qué era Betel? Betel era un lugar alto, era como un cerro que había sido un lugar de adoración para Dios primeramente. Betel quiere decir casa de Dios. Pero, ¿qué pasó cuando se dividió el reino? Este rey Jeroboam, temeroso de que los habitantes de las tribus del norte, al tener que ir al templo a Judá a adorar, porque era el sitio que Dios había establecido, ¿para qué? Para que ahí se adorase. La gente se pasase del norte al sur y su reino se viese en peligro. Entonces este hombre mandó hacer 2 becerros de oro, 2 ídolos, y uno de ellos lo colocó en Betel y llamaba al pueblo cuando era el tiempo de las celebraciones para que fueran a Betel a adorar al ídolo y no al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces dice Dios, no busquéis a Betel, ya Betel no es casa de Dios. Es Betabén. Betabén es casa de iniquidad. Ya no busquéis a Betel, no vayáis ahí a ese lugar alto a consultar a los ídolos, ni a poner tu esperanza en los ídolos. Ni entréis a Gilgal, que era otro lugar entre las tribus del norte, en el territorio del norte, donde se iba a honrar a los ídolos, a ofrecer culto a los ídolos. Dice, ni paséis a Beerseba. Beerseba era un lugar en la tribu del sur, en el sur, donde la gente también, aún del norte, iba a adorar ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba? ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios, no pongas tu esperanza en esos ídolos? Porque Gilgal, porque tanto los ídolos como el lugar donde se ofrece ese culto idolátrico, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y Dios les dice, buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios por medio del profeta. Ahí vemos cómo Dios llama a este pueblo. ¿A qué? Dios llama a este pueblo a que cese ya su rebeldía contra Él. Sí, a que cese ya su rebeldía contra Él. Es como si Dios les estuviese diciendo cuando les dice, buscadme y viviréis, volveos a mí con todo vuestro corazón. Aunque estéis condenados a muerte, seréis rescatados y viviréis. No es la primera vez que Dios demandaba juicio contra alguien, pero cuando la gente realmente se arrepentía y se volvía a Dios, Dios cambiaba de opinión y no hacía lo que había dicho que iba a hacer. Un ejemplo de esto es Nínive. Yo creo que muchos de aquí, si no todos, hemos oído hablar de Nínive porque está relacionada con el profeta Jonás. Y el profeta Jonás, a quien se lo tragó la ballena, como nos enseñan en el cuento
Cuando somos niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El profeta Jonás, que desobedeció a Dios y entonces se lo tragó una ballena, que realmente la Biblia nos dice que fue una ballena, fue un pez muy grande que Dios creó para ese propósito. Pero bueno, así se nos enseña cuando niños, ¿no? Jonás se lo tragó la ballena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jonás fue desobediente a Dios, pero Jonás se arrepintió en el vientre de la ballena, ¿verdad? Nos enseñan, bueno, en el vientre de ese animal que Dios creó, y luego pues ese animal lo deposita ahí cerca de las costas de Nínive. Y Jonás recibe el llamado de Dios por segunda vez. Y Jonás, arrepentido, entra a Nínive con un solo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Dios ama mucho a Nínive. No. Dice la palabra de Dios que la maldad de Nínive había subido hasta Dios. Es decir, los pecados de este pueblo, su maldad, su rebeldía, su desobediencia, su menosprecio contra el Dios de Israel. Mira, había subido hasta Dios. Era tan abundante que había subido hasta Dios, como los pecados de esta nación de Israel había también sido tan abundante que había subido delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jonás llegó a Nínive predicando? Jonás decía una sola cosa: de aquí a 40 días, ¿qué? Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Pero la palabra de Dios nos dice lo que hizo este pueblo de Nínive. Dice que desde el rey hasta el más pequeño, aún hasta los animales, fueron llamados a ayuno. Y dice que se convirtieron a Dios. Dice que se arrepintieron y se convirtieron a Dios de sus maldades. Y dice la palabra de Dios que vio Dios lo que habían hecho, que así como Dios se había visto su pecado, así como Dios había visto su pecado, Dios también vio su arrepentimiento, Dios vio su contrición, Dios vio su tristeza por haber pecado contra Dios, Dios vio su vergüenza por haber pecado contra Dios, Dios vio cómo había en ellos, desde el más grande, desde el rey hasta el más humilde, ese deseo de apartarse de su maldad por amor a Dios, para agradar a Dios. Y cómo ellos se arrepintieron de esa vida de maldad, de esa vida de pecado, y cómo ellos fueron perdonados por Dios. Dios no los destruyó. No era la primera vez. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ya Dios en su infinita misericordia ya había perdonado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque se había vuelto a Dios en arrepentimiento y fe, y habían sido perdonados. ¿Qué les dice Dios? Cesad vuestra rebeldía contra mí. Volveos a mí con todo vuestro corazón. Y aunque estéis condenados a muerte, seréis rescatados y viviréis. Dios les dice: no acudáis a los ídolos, no acudáis a nadie más, no acudáis a los ídolos ni a los lugares donde ustedes han estado adorando a esos ídolos. No pongan su esperanza en los ídolos de esos lugares donde ustedes dan culto a los ídolos, como Betel, como Gilgal y Berseba. ¿Por qué? Porque los ídolos no son nada, y esos lugares donde están esos ídolos, esos mismos lugares van a ser destruidos. Dice: Gilgal será llevada en cautiverio y Betel caerá en desgracia. Y desde entonces, cuando eso sucediese, ya no sería más llamada Betel o casa de Dios, sino que sería llamada Betavén, que quiere decir casa de iniquidad. Y Dios les dice: buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir buscarme? ¿Qué es buscar? Buscar significa esforzarse. Buscar significa esforzarse, pero es un esfuerzo hasta agonizar en la búsqueda. Oiga bien. Quiero ponerle un ejemplo. Usted tiene un hijo con dengue hemorrágico, 4,000 plaquetas. ¿Cómo le gustaría eso? No, ¿verdad? Pero supóngase que tiene un hijo que ama mucho. 4,000 plaquetas de dengue hemorrágico. Y es O negativo. Óigalo bien, un tipo de sangre muy raro. Y de repente le dicen en el hospital: necesitamos 14 pintas de plaquetas. Y usted dice: ¿qué? 14 pintas de plaquetas, sí. Oiga, que no tienen en este hospital. Mire, tenemos una crisis de dengue hemorrágico. El otro que está allá necesita 8, aquel que está allá necesita 6, aquel necesita 4, aquel necesita también, como su hijo, un montón. Oiga, no tenemos toda esa cantidad, lastimosamente. Usted tiene que buscar. ¿Y qué hace la madre? Vaya pues, voy a buscar. Y empieza a agarrar el teléfono. Hermanito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hace tiempo que no te llamo. ¿Y cómo está la familia? Muy bien. Y su hijo con 4,000 plaquetas, puede sangrar. Si estornuda, sangra de la cabeza.
Oye, y te cuento, ¿y cómo ves? Se me olvidaba decirte, fíjate que mi hijo necesita plaquetas, ¿podrías tú donar el eso negativo? Ay, hermana, se te olvidó que no soy un negativo, que yo no soy un... Ay, se me olvidó, hermanito, ay, sí es cierto, no eres un negativo. Olvídate, no te pones así. ¿Qué haces? Empiezas a decir, ayúdenme, necesito 13 donadores. Y empiezas a hablar con gente y por alguien ahí te dice, los batallones, ahí hay mucha gente en los batallones que yo sé que dona, pero no conozco a nadie en los batallones. ¿A quién conoces tú? Si alguien conoce a alguien en los batallones, y si es posible te vas a meter al batallón y dices, yo quiero hablar con el coronel, yo quiero hablar con el que manda aquí, mire, yo necesito 13 hombres de tipo de sangre O negativo porque mi hijo se muere. Ya me dijeron en el hospital que tiene 4,000 plaquetas y si estornudas se le puede sangrar del cerebro. Mira, y tú te juntan esos 13 hombres y mira, a lo mejor te tardaron solo 10 minutos, pero se te hacen horas y estás ahí. Oye, ¿quiénes van a venir los hombres? Oiga, por favor, mi hijo está enfermo. Y no es cuestión de que, ay, se los mando. No. Te los traes. Y si no te los puedes traer, todos pagan un taxi y les, mire, tráigame esos otros hombres que vienen y mire, yo le pago. Pero tú te aseguras y vas con ellos, ¿verdad? Al hospital, a la escuela, donde esté, y te vas ahí al laboratorio, al banco de sangre, y ahí te aseguras que los sangren y que estén hábiles para dar sangre. Sí. Porque luego los llevan y son del mismo tipo de sangre, pero, híjole, pues no pueden dar sangre. A lo mejor están anémicos, no sé. Hay varios factores por los cuales no pueden dar sangre. La cuestión es que tú finalmente no descansas. No descansas. ¡Come! No, ¿cómo voy a comer, hombre? Mi hijo se está muriendo, ¿cómo voy a comer? Necesito 13 donadores. Mira, de esos 13 que conseguí en el batallón, solo 9 pudieron dar la sangre para 9 pintas. Oye, me faltan todavía más. ¿Dónde los consigo? Ya fui al batallón, ¿ahora dónde? No, pero come. No, mira, no me hables de comida hasta que tienes los 13 que han sido aceptados por el banco de sangre y que ya sacaron la sangre y que ya tienen las plaquetas y que ya ves que se las están pasando a tu hijo. Dices, ahora sí. Eso es buscar. Buscar es esforzarse hasta agonizar. Es esforzarse en hallar. Esforzarse en encontrar algo o alguien. Eso es realmente buscar, esforzarse en hallar o encontrar algo o alguien. ¿Has visto gente que anda buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar? ¿Has sabido de gente que anda buscando trabajo, rogando a Dios no hallar? Eso no es buscar. Eso no es buscar. De acuerdo a la definición, buscar es agonizar, esforzarse en buscar hasta hallar o encontrar algo o alguien. En hebreo, en que se escribió en el Antiguo Testamento, buscar significa buscar con el fin de hallar. Buscar con el fin de hallar. No es buscar a ver si lo encuentro. No es buscar a ver si lo encuentro. A ver si lo hallo. No. Es buscar con un fin, con un propósito, y no darse por vencido hasta que eso sea logrado, hasta que se encuentre lo que se busca, lo que nos hace falta, lo que no tenemos. Pero también buscar significa buscar o asegurarse el favor de Dios o la ayuda de Dios. Cuando Dios dice buscadme, implica varias cosas. Primeramente, cuando Dios dice buscadme, es una invitación de parte de Dios. Óigase bien, es una invitación de parte de Dios a un pueblo rebelde que le ha dado la espalda, que no ha querido abandonar sus pecados para volverse a Él. Y hoy en día, cuando Dios dice buscadme, es una invitación de parte de Dios a todas aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Dios por medio de esa conversión. Sí, por medio de esa conversión a la cual Dios nos llama a través del arrepentimiento de todos nuestros pecados y la fe en Cristo Jesús para ser salvos, para tener perdón de pecados. Nos habla a personas hoy en día que no han tenido ese encuentro personal con Dios por medio de la conversión y que viven una vida de rebeldía.
¿Por qué viven una vida de rebeldía? Porque no han querido abandonar sus pecados, aunque ya saben cuáles son sus pecados, aunque ya saben cuáles son las consecuencias de sus pecados para con Dios y para con su prójimo, aunque ya saben el mandamiento de Dios y no quieren volverse a Él. Entonces, buscarle es una invitación de parte de Dios a personas que no tienen a Dios como su Señor y Salvador. Personas que aún no se han convertido a Dios, que viven una vida de rebeldía, porque saben de manera consciente y voluntaria que no han querido abandonar los pecados para volverse a Él. Segundo, buscadme es una invitación de buscarle a Él y solamente a Él. Óigalo bien. Cuando Dios dice buscadme, es una invitación de buscarle a Él y solamente a Él. Eso quiere decir que no hay que poner los ojos. Eso quiere decir que no hay que poner la esperanza o las esperanzas en otra cosa que realmente no sea Dios. Cuando Dios dice buscadme y viviréis, ¿qué les dice inmediatamente? No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. ¿Qué dice Dios? O sea, no vayas a esos lugares. No consultes a esos ídolos, no confíes en esos ídolos, no pongas tu esperanza en esos ídolos, no pongas tu confianza o tu esperanza en nada más que en mí, solo en mí. Porque buscarme es una invitación a buscarle a Él y solo a Él y a nadie más. En el Salmo capítulo 123, verso 1 y 2, tenemos una preciosa ilustración de qué es buscarle a Él y solamente a Él. Dice el salmista, a ti, hablando a Dios, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Lo leo de nuevo. He aquí, como los ojos de los siervos, de los servidores, de los empleados, miran a la mano de sus señores para ver qué señal, qué ademán va a hacer con su mano ese señor, indicándole con un gesto de su mano una orden. Y así como los ojos de las siervas, de las empleadas, a la mano de su señora, para ver qué gesto va a hacer la señora con esa mano, y con ese gesto una orden que tienen que seguir. Así como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así como los ojos de la sierva a la mano de sus señoras, así, igualito, nuestros ojos miran ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así nuestros ojos miran a Jehová, así nuestros ojos están puestos en Dios. Así nuestra confianza está puesta en Dios y solo en Dios. Así nuestra esperanza está puesta en Dios y solo en Dios. Pero no solo nuestros ojos, nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios y solo en Dios, sino que lo vamos a hacer ¿hasta qué? Hasta que tenga Dios misericordia de nosotros. Lo vamos a hacer el tiempo necesario. No importa cuánto tiempo tengamos que estar en esa actitud. No importa. No importa, hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a buscarlo a Él. Vamos a buscarlo a Él hasta que obtengamos lo que buscamos de Él. Vamos a buscarlo a Él hasta que lo encontremos a Él primeramente. Vamos a buscarlo a Él hasta que lo encontremos a Él primeramente. Y con Él lo que buscamos. Algunas traducciones de la Biblia dicen, nuestros ojos, en lugar de nuestros ojos miran, nuestros ojos aguardan. Nuestros ojos esperan. Y decía Richard Holdsworth, el aguardar es más que mirar. El aguardar es mirar constantemente. Y el aguardar es no solo mirar constantemente, es mirar con paciencia, es mirar con sumisión, sometiendo
todos nuestros afectos, sometiendo todos nuestros deseos, sometiendo nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Esto es aguardar. Y eso es lo que Dios quiere, que vengamos a Él, a buscarle a Él y esperemos ahí, en esa búsqueda, hasta encontrarle a Él, mirándole a Él constantemente, con paciencia, con sumisión, sometiendo nuestros afectos, nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Eso es aguardar. Pero también yo quiero decirle que buscarle o buscarme no solamente es una invitación a venir a Él de parte de los que no tienen esa relación personal con Él, porque nunca se han convertido en arrepentimiento y fe. No solo es una invitación de venir a Él y solamente a Él, poniendo toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestros ojos en Él, sino que es una invitación a buscarle a Él y solo a Él, esforzándonos. Entonces usted pensará, aquí se predica que la salvación es por obras. No. La salvación es un regalo de Dios. Cuando Dios te dice, buscadme, venid a mí para vivir, Dios se lo está diciendo a un pueblo pecador, a un pueblo que no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su pecado y su rebeldía para que sea perdonado por Dios. Pero cuando Dios le dice, buscadme, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo que hay que venir al Dios que perdona, hay que venir al Dios de la misericordia, al Dios que lo hace por gracia, pero hay que venir a Dios quitando todo aquello que hay en nuestro camino, que nos pueda apartar, que nos pueda estorbar, que nos pueda distraer de ¿qué? De venir a Él y perseverar en esa búsqueda de Él. Cuando digo que implica buscarle, implica esforzarse, es no que te vas a esforzar por salvarte. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para pagar esa deuda que tú y yo no podíamos pagar a Dios por causa de tus pecados y los míos. Él vino a morir por ti y por mí. Él fue nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que fue puesto por Dios en el altar de sacrificios al morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser perdonados por Él, por medio de Él, por medio de su sacrificio. Porque en ti y en mí no hay nada bueno que podamos ofrecerle a Dios a cambio de nuestra salvación. Ese pueblo de Israel, como el pueblo de Nínive que les mencioné, no tenía nada que ofrecerle a Dios. No tenían nada que ofrecerle a Dios. Es más, ellos no eran merecedores del perdón, eran merecedores del castigo, del juicio que Dios ya había dicho que vendría. Pero Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, les da una oportunidad y le dice, búsquenme. Búsquenme a mí. Ustedes no me tienen a mí. Dicen que creen en mí, pero con sus pecados me aborrecen. Ustedes me han dado la espalda. Ustedes no tienen nada más que pecados, más que rebeldía, más que menosprecio. Pero búsquenme a mí y van a vivir. Búsquenme a mí y yo los voy a perdonar. Búsquenme a mí y voy a cancelar el juicio que había dicho que les iba a enviar. Pero búsquenme a mí y búsquenme quitando del camino, de vuestro camino, todo aquello que te distraiga, todo aquello que te estorbe a venir a mí. ¿Cómo qué cosas? Como los afanes. Hay gente que viene a una prédica y dice, wow, qué palabra, cómo Dios me habló. Si es cierto, yo soy así, yo estoy así, yo soy rebelde, yo soy menospreciador, Dios es justo al condenarme, yo estoy mal delante de la presencia de Dios, yo necesito hacer la voluntad de Dios, yo necesito arrepentirme con la gracia de Dios, yo necesito creer en Jesús para perdón de pecados, yo necesito esto, sí lo necesito. Pero mire, saliendo de este lugar y el resto de toda la semana, comienza su día a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche. De modo que cuando tú le dices a las 11 de la noche, oiga, ¿cómo dijo que se llama? ¿Cómo es que dijo usted que se llama? Y ¡puf!, se duermen. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y el próximo domingo vienen. Y dicen, Señor, no hice nada en la semana para buscarte, para vivir. Por causa de tu perdón, por causa de tu misericordia. Y vuelven a escuchar nuevamente la palabra de Dios, el llamado de Dios. Y Dios les dice, buscadme y viviréis. Y dicen, sí es cierto, yo necesito buscarle a Él. Es a Dios el que yo necesito. Y con Él su perdón, su misericordia y todo lo que Él da. Y salen nuevamente. Y son tantos los afanes. Son tantos los afanes que tienen entre semana,
que ni se acuerdan de Dios, que ni se acuerdan de su necesidad de Dios, que ni se acuerdan de lo que Dios les dijo. Y ahí los ves domingo tras domingo. ¿Y qué pasa? El espíritu se contrista. ¿O qué pasa? Son personas que están conscientes que tienen que buscar a Dios. Son personas que están conscientes que tienen que buscar a Dios. Y se disponen a buscar a Dios. Se disponen a entregarle su vida. Se disponen a arrepentirse y a creer. Pero en eso hay un pecado que produce mucho deleite, mucho placer. Hay un pecado, hay un ídolo en el corazón. Quizás una persona muy amada, más amada que Dios. Y la persona dice, híjole, es que si yo dejo este pecado, ya no voy a poder hacer esto que tanto me gusta, que tanto placer me da. Es que si me convierto a Dios, quizás esa persona que amo más que a Dios me va a empezar a ver mal, me va a empezar a menospreciar. Quizás me deje de amar y yo no quiero perder a esa persona y no quiero perder el amor de esa persona. Oye, pero vas a ganar a Cristo, vas a ganar el amor infinito de Cristo, el amor que no tiene límites, el amor que te ama sin esperar nada a cambio, el amor que no es egoísta, el amor de Cristo lo vas a ganar. Pero la persona está pensando, ¿y si me convierto a Dios? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué va a pensar mi familia? Que me volví fanático, loco, loca. Exagerado, exagerada. ¿Qué van a decir? Oiga, yo vengo de una religión tal. Van a decir que los traicioné. Oye, pero estás amando a Cristo. Estás agradando a Dios. Estás agradando a Dios. Y si agradas a Dios, yo te voy a ser sincero. Mira, si tú agradas a Dios, mira, y la gente se opone a ti porque agradas a Dios, ¿qué importa? Es a Dios a quien tenemos que agradar. La gente va y la gente viene. La gente que se va a oponer es gente egoísta, que hoy te ama y mañana no te ama, que hoy te tiene en alta estima y después te menosprecia, que hoy dice amarte y mañana te lastima, que hoy busca tu bien y mañana busca tu mal. Pero Dios no es así. Dios te va a amar siempre. Él nunca te va a lastimar. Él siempre va a buscar tu bien. Él nunca va a buscar tu mal. Él siempre te va a amar con ese amor eterno con que te ha amado, con ese amor que te ha amado desde el vientre de tu madre. Él siempre va a estar ahí cuando lo necesites. Él siempre va a estar ahí si estás alegre. Él siempre va a estar ahí si estás triste. Él siempre va a estar ahí si estás sano o sana. Él siempre va a estar ahí si estás enfermo o enferma. Él es el que verdaderamente va a estar ahí en la salud y en la enfermedad, en la bonanza y en la pobreza. Si tienes dinero, Él va a estar ahí. Si no tienes dinero, Él va a estar ahí. Oye, si por ganar a Él tienes que perder todo, ¿qué importa si cuando le ganas a Él estás ganando todo? Cuando le tienes a Él, mira, tienes lo más importante de tu vida. Es más, te la pongo así de sencillo. Tienes lo único que es importante cuando te mueres. Un segundo después de la muerte. Por cierto, han habido muchas muertes en este año. Un segundo después de la muerte. Lo único que realmente importa es si tenías o no tenías a Cristo. Porque todo lo demás queda. Fortuna queda, salud queda, buen nombre, buena fama, todo queda, familiares quedan, todo queda, sueños, metas, planes quedan. Cuando el impío perece, dice Dios, perece su esperanza. Cuando el impío perece, perece su esperanza. Pero cuando el salvo, cuando una persona que realmente se ha convertido a Dios en arrepentimiento y fe, no solamente que ha hecho una oración de aceptar a Cristo y sigue viviendo igual en su misma vida de pecado, en su misma vida de egoísta, haciendo la voluntad de él o de ella y no la de Dios. No, digo el que realmente se convierte a Dios. El que realmente dice, Señor, aquí está mi vida para que la perdones. Señor, aquí está mi vida para que la salves. Pero también aquí está mi vida para que la dirijas. Aquí está mi vida para que la gobiernas. Tú ahora vas a ser mi Señor. Yo ya no voy a ser mi Señor, sino que tú vas a ser mi Señor. Y vas a decir como el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, ya no vivo para mí yo, para hacer lo que yo quiero, sino que Cristo vive en mí. Cuando una persona hace eso y muere en ese estado, en Cristo, mira, esa persona tiene un gozo. ¿Por qué? Porque realmente al momento de morir, al momento de partir de esta tierra,
tiene lo único que realmente importa. Lo único que realmente importa cuando tú te mueres, porque lo demás se queda. Lo único que realmente es eterno, porque lo demás es temporal. Lo demás es temporal. Cuando Dios dice, buscadme, y dice, esforzándote, no es que vamos a ganar la salvación haciendo cosas, no. Es que más bien vas a quitar todos aquellos estorbos que te distraigan o te impidan venir a Él, para que Él te salve, para que Él te perdone, como son afanes, como son pecados, cualquier pecado, como es incredulidad, como es justicia propia, el creerte bueno, el creerte buena. No, pues yo no hago mal a nadie. No, si mire todo lo que yo hago. Pues sí es cierto. Mire, pues yo ofendo a Dios con este y este otro pecadito, pero mire por aquí todo el montón de cosas que yo hago. No, con Dios no es así. Tampoco es así con la esposa que descubre la infidelidad, pero le llevas mariachis, ¿verdad? No los acepta. Oye, pero salieron tan caros los mariachis. No, pues yo no quería que me trajeras mariachis, quería que me fueras fiel. O le da un viaje a Nueva York, a París, a que compre ropa y te doy esta tarjeta de crédito. Mira, Platinum con $10,000. Mira, es más, te autorizo ahorita 20,000 más si quieres. No, yo no quiero eso. Yo te quiero a ti, dice la esposa. Te quiero a ti. Te quiero a ti, quiero tu amor exclusivo para mí, quiero tu fidelidad, así dice Dios, te quiero a ti, quiero tu amor exclusivo, quiero tu fidelidad, no quiero tus dádivas, dice Dios, no quiero que me des nada, me haces falta tú, porque yo te hice a ti y envié a mi hijo a morir por ti. Y si quieres orarme, qué bueno. Y si quieres leer la palabra de Dios, porque yo te hablo por la palabra de Dios, qué bueno. Y si quieres diezmar, magnífico. Y si quieres ofrendar, magnífico. Y si quieres predicar, magnífico. Y si quieres hacer misericordia, magnífico. Pero dice Dios, primero, yo te quiero a ti y solamente a ti. Y te quiero a ti primeramente convicto. Te quiero a ti primeramente reconociendo tus pecados. Te quiero a ti primeramente reconociendo tu maldad. Y te quiero a ti primeramente pidiéndome perdón, buscándome para que vivas por medio de mi perdón. Así te quiero, dice Dios. Y después te quiero a cada momento como mío, como mía, para que nos deleitemos juntamente, haciendo muchas cosas juntos. Dice Dios, pero no quiero tu justicia propia. Hay de aquellos que dicen, ay Señor, pero bueno, hay personas que me han dicho, oiga, dígame usted, predicador, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Bueno, pues yo no sé, usted sabrá. ¿Y Dios? ¿Cuáles son sus pecados? Te diré que la Biblia dice que antes de convertirnos a Dios no hay justo ni aun uno. Y si eso es así, de algo tienes que arrepentirte. De algo eres culpable. De algo tienes que arrepentirte. Haz un lado la justicia propia, no te va a servir para nada el día que vayas a juicio delante de Dios. Otro estorbo que tiene la gente es su egoísmo, es su amor por sí mismos. Se aman tanto a sí mismos, aman tanto su comodidad, aman tanto sus intereses, aman tanto su vida, aman tanto sus planes y sus metas, aman tanto sus propósitos, que no quieren perder su vida. No quieren perder su vida. No quieren morir a ellos mismos, para que Dios sea el Señor, para que los planes de Dios estén por encima de sus planes, para que los propósitos de Dios estén por encima de sus propósitos, para que la vida de Cristo se refleje en las vidas de ellos. Para que ya no sea su yo el que se refleje, su carácter, su forma de ser, sino que sea Cristo el que se refleje, el carácter de Cristo, la forma de ser de Cristo. Cuando Él dice buscadme, y es una invitación de buscarle a Él esforzándose, es eso lo que quiero decir. Quitando de tu camino todo aquello que te distraiga, te estorbe, te impida venir a Él, para vivir, para tener vida. Buscarle a Él y solo a Él también significa eso, buscarle a Él y solo a Él como la única fuente o el único medio de vida, de perdón, de salvación. Y cuando buscas al Dios que perdona, cuando buscas al Dios que perdona y encuentras al Dios que perdona, obtendrás
el perdón de Dios. Y quiero terminar diciendo que si somos observadores podemos ver que en esta invitación que Dios hace, no solamente hay una invitación, un llamado de volverse a Él arrepentidos, sino que también hay una promesa. El llamado es buscadme. ¿Cuál es la promesa? Y viviréis, y viviréis. Y vivir implica esa vida plena, esa vida en abundancia que Dios da por medio de su perdón. Es una vida con propósito, es una vida que ya no más va a estar vacía. ¿Por qué? Porque Dios la va a llenar. Es una vida de gozo, es una vida de paz. Ojo, aún en medio de tribulaciones. Y no porque la persona sea anormal, no, sino porque sabe en quién ha confiado, sabe quién es su Padre. Y aunque hayan tribulaciones, la persona va a Dios y echa todas sus ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué precioso. Sí hay tribulaciones, pero la persona va y echa todas sus ansiedades sobre Él, sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hay gozo y hay paz. Hay pérdidas. Puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser una pérdida de salud, puede ser una pérdida de un familiar muy querido que murió. Y hay tristeza, hay congoja, pero la persona va a Dios. La persona va a Dios y obtiene ese consuelo maravilloso. Ese consuelo maravilloso que solo Dios puede dar por medio de su Espíritu Santo. Y ahí ves a la persona que ha tenido una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que quizás siente dolor. No quizás, seguramente siente dolor. Pero en su dolor va a Dios y le presenta su dolor a Dios. Y Dios, a cambio de su dolor, ¿sabes qué le devuelve? Le devuelve gozo, le devuelve paz. Y le ves tranquilo, le ves tranquila. Y a lo mejor la gente dice, ese no quería a su marido. O esa no quería a su marido. O ese no quería a su esposa. O esa mamá no quería a su hijo. O ese papá no quería a su hija que murió. No, sí la quería. Sí la quería y mucho. Quería mucho a su marido, quería mucho a su esposa, quería mucho a su hijo, a su hija, a su papá o a su mamá que murió. Pero ¿qué pasa? Que el gozo y la paz que Cristo da, eso es indescriptible. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Y es parte de esta vida plena que Dios ofrece. Hay un canto que canta mucha gente. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero no tienen al Cristo que da el gozo. Se saben el corito, lo cantan. Pero no tienen al Cristo que da el gozo. Y cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, pues no tienen el gozo. ¿Por qué? Porque no tienen al Cristo que da el gozo. Y por eso no tienen esa vida plena, esa vida en abundancia. Esa vida con propósito, esa vida que ya no está más vacía, esa vida que tiene gozo y paz en medio de la tribulación. Pero también viviréis, no solo quiere decir esa vida plena que acabo de describir, esa vida en abundancia que acabo de describir aquí en esta tierra, sino que al morir hay una vida que es eterna en el cielo. Una vida que es eterna en el cielo con Dios, donde Dios ha prometido delicias. Imagínese usted, delicias. Delicias a su diestra para siempre. Delicias a su diestra para siempre. Yo quiero decirle que la promesa es segura. ¿Por qué? No porque la hago yo, sino porque la hace Dios. Es Dios quien dijo, buscadme y viviréis. Hay seguridad de parte de un Dios que no miente, óigalo bien. Hay seguridad de parte de un Dios que no miente, que si alguien le busca a Él, como ya vimos, esa persona va a vivir. Dios, nótese bien, que Dios no está diciendo buscadme y quizás vivas. Dios no está diciendo buscadme y tal vez vivas, nada. Dios dice, buscadme y viviréis. Hay garantía de parte de un Dios que es fiel, de un Dios que no miente, que los que le buscan a Él,
con un corazón contrito y humillado, van a vivir no solo una vida de abundancia en esta tierra, sino que al morir una vida eterna con Él en el cielo. Pero yo quiero decirles, ojo, que así como es una realidad que si le buscas a Él como Él demanda, vas a tener vida, también es una realidad lo opuesto. Si no le buscas, vas a morir. Óigase bien. También es una realidad lo opuesto. Tan seguro como que si le buscas vas a vivir, así igual de seguro es que si no le buscas, vas a morir. Vas a perecer. Y yo quiero decirles que esto fue una realidad para esas 10 tribus del norte, para Israel, porque no quisieron volverse de sus pecados a Dios, porque fueron rebeldes al mandamiento de Dios, menospreciaron esa invitación de Dios a venir a Él para vivir. Acompáñenme al segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, verso 1 al 18, y con esto termino. Aquí se narra cómo se cumplió que si no le buscas, moriréis. Y dice así: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria. Samaria, les dije que era la capital de las 10 tribus de Israel en ese entonces. Entonces dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este rey, contra Oseas, subió Salmansar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria, Salmansar, descubrió que Oseas conspiraba. ¿Por qué? Porque había enviado embajadores a quién. Sigamos leyendo, por favor. Embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria, ¿qué dice aquí? Invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Te acuerdas que la profecía decía que iban a ser rodeados? Que iban a ser así como apretujados, que iban a ser rodeados, sitiados. Aquí está el rey de Asiria invadiendo todo el país y sitiando la capital. Y sí, la sitió 3 años, tal como Dios profetizó por medio de Amós. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Y qué más nos sigue diciendo Dios, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Si Dios les había dicho que lo iba a hacer, pero también ante la advertencia les había dicho, buscadme y viviréis. ¿Por qué Dios hizo eso finalmente? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Es decir, no se arrepintieron, no se volvieron a Dios, no le dieron la espalda a su pecado, sino que prefirieron darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios y amar el placer que tu pecado produce. Darle la espalda a Dios y vivir para pecar, eso trae consecuencias, entiéndelo. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Por eso les vino todo esto. Y pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron dioses ajenos. Pecaron contra Jehová su Dios, que solo bien les hizo. Solo bien. Y ellos le pagaron ¿con qué? Con mal. Le pagaron con mal.
Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas que no rectas. Los hijos de Israel hicieron cosas secretamente no rectas contra Jehová su Dios. Óigalo bien, eran secretamente para los ojos de los hombres, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios las vio, entiéndalo. Lo que usted hace en secreto, Dios lo ve. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué más hicieron? Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron, ¿qué dice aquí? Cosas muy malas. Yo no sé cómo ves tú tu pecado. Quizás no lo veas tan malo. Quizás digas, todo mundo lo hace. Uy, usted no hay que ser tan exagerado. Pero a los ojos de Dios son cosas, ¿qué? Muy malas. Que provocan, ¿qué? A ira a Jehová. Cuidado, cuidado. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Y qué más vemos? Dice, Jehová, a pesar de todo esto, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, ¿qué les decía? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué les decía Dios por medio de los profetas? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y si quieres un resumen de esto, ¿sabes cuál es? Buscadme y viviréis. Ese es el resumen. Buscadme y viviréis. Pero ¿qué dice el verso 14? Y ellos fueron muy obedientes. No, ¿qué dice el verso 14? Mas ellos no obedecieron. ¿Antes qué? Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Y qué sigue diciendo Dios a través de el escritor? ¿Qué dice aquí? No solo no obedecieron, ¿qué dice aquí? Desecharon sus estatutos. Desecharon sus estatutos. Y el pacto que él había hecho con sus padres. Y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron ¿qué? La vanidad, lo que no sirve. ¿Y se hicieron qué? Se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Imagínate, dejaron a Dios para seguir su vida de pecado y para ir en pos de las naciones, es decir, en pos de las costumbres de las naciones paganas, en pos de los pecados de las naciones paganas. Se fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Dejaron a Dios por las naciones? ¿Que Dios mismo iba a destruir? ¡Qué locura! Pero así es. Se fueron y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado. Fíjese bien, Dios les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y luego vuelve a decir el verso 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos, esto es el sol, las estrellas y todo, y sirvieron a Baal, un ídolo. Y lo peor es esto,
Mira hasta dónde llegaron. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Tiraban. Baal era una imagen que tenía en medio, por el ombligo, para que me entiendas, un agujero. Y abajo por los pies tenía otro agujero donde se le metía leña. Era como una chimenea. ¿Y sabes qué hacían? Por el ombligo tiraban a los niños de meses y a las niñas de meses a que fueran quemadas. Y se dieron a adivinaciones y agoreros, el horóscopo, el tarot, todo eso. Y se entregaron a hacer ¿qué? Lo malo. Se entregaron, es decir, ellos voluntariamente y conscientemente decidieron, nadie los forzó, ellos decidieron hacer lo malo. Y mira esto, ¿ante los ojos de quién? De Jehová. Por muy escondidos que hicieran las cosas, siempre lo que hagan va a estar ante los ojos de Jehová. Y no creas que Dios dice, ay sí, pobrecitos, ay sí, ay sí. Dice, provocándole ¿qué? A ira. Y termino diciendo, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ese fue el fin. Ese fue el fin de toda esta gente. Y vemos el fin y vemos el porqué. Amós profetizó en el año 750 antes de Cristo. ¿Y sabes cuándo sucedió esto? Esto que te estoy diciendo, que vino el rey y sitió Samaria por 3 años, se los llevó cautivos, etcétera. En el año 722. Antes de Cristo, los años se contaban de más a menos. De 5,000 a 0. No es como ahorita que vamos en el año, ¿verdad? De 0 al 2000. No. Amós profetizó en el año 750 antes de Cristo. Y en el año 722, ¿cuántos años después? A ver. 750 menos 722, ¿qué es? ¿28 años? Así estamos, ¿verdad? ¿O no? Ok. 28 años después de esta profecía de Amós, pero también de este llamado de Dios a través de Amós, de buscarle para vivir. 28 años después, ellos fueron llevados cautivos. 28 años después. Pensaron que no iba a suceder nunca, pero tan solo 28 años después se cumplió. Que así como si le buscas vas a vivir, si no le buscas vas a perecer, vas a morir. Que así como tan real, tan cierto es que si le buscas a Él de todo corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón rendido, con un corazón avergonzado por haber pecado contra Él, con un corazón dolido por haber pecado contra Él, con un corazón que aborrece el pecado y la maldad, porque ve las consecuencias de ese pecado para con Dios. Hay dolor en el corazón de Dios, hay dolor, hay una ofensa para con Dios, pero también para con el prójimo. Como también hay dolor y una ofensa en el prójimo cuando pecamos, cuando cometemos un pecado. Fíjese bien, cuando no se viene a Dios con ese corazón arrepentido y no se confiesan esos pecados a Dios, apartándose de ellos con la ayuda de Dios. Y cuando no se suplica, además de confesar los pecados a Dios apartándose, cuando no se suplica perdón, misericordia a Dios, y se cree y se confía en ese perdón, que es por medio de Jesús y lo que Él hizo al morir y resucitar por todos nosotros, entonces dice Dios, es seguro que vas a perecer. Y mucha gente ya lo está experimentando. Mucha gente dice, Dios, pero si yo creo en ti, Dios, pero si yo me congrego, Dios, si yo soy de tal religión, Dios, si yo te rezo o te oro, si yo leo la Biblia, Dios, si yo diezmo o ofrendo, Dios, si yo sirvo, Dios, ¿por qué si te pido todas estas calamidades no se van de mi vida? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay un continuo vacío en mi vida? ¿Por qué a veces pienso que no tiene sentido vivir? ¿Por qué a veces amanezco como que me quiero morir? Porque estás empezando a perecer. Porque se está empezando a cumplir la palabra de Dios.
Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, a esas 10 tribus, buscadme y viviréis, no les dijo buscadme y viviréis ahorita. De modo que cuando fueron sitiados por el rey de Asiria y fueron sitiados 3 años, ya no podían buscarle y vivir. Pero qué triste es que a pesar del juicio anunciado, del juicio advertido, pero también a pesar del llamado a arrepentimiento que Dios les había hecho a través del profeta Amós, cuando empieza a cumplirse el juicio, esta gente, en lugar de reflexionar, en lugar de recapacitar, en lugar de decir Dios es veraz, Amós tenía razón, Amós habló de parte de Dios, ya está ahí el juicio que Dios nos prometió. Pero también acuérdense de que Él dijo que si le buscábamos de todo corazón íbamos a vivir. Busquémosle. No hicieron eso. ¿No te llama la atención a ti que en la historia, viéndose ellos rodeados, no hicieron eso? ¿No te llama la atención? Cuidado. Hay gente que dice mañana, hay gente que dice cuando crezca, hay gente que dice cuando me gradúe, hay gente que dice cuando me case, hay gente que dice que cuando tenga el primer millón en el banco se van a convertir a Dios, hay gente que dice que cuando haya vivido la vida loca se va a convertir a Dios, para que nadie le cuente cuentos. Cuidado, mucha de esa gente ya está empezando a vivir esa destrucción. Mucha gente ya está siendo sitiada, mucha gente ya está siendo rodeada, a mucha gente ya le están viniendo los juicios de Dios a su vida. Y en lugar de decir, ten misericordia de mí, en lugar de buscarle para vivir, no lo están haciendo. Siguen viéndose a sí mismos, siguen viendo el deleite temporal que le extraen al pecado. Siguen cargados de justicia propia, viéndose buenos, siguen justificándose, siguen poniendo excusas, y el sitio continúa, y pasa 1 año, y pasan 2, y pasan 3, y finalmente viene la muerte. Y cuando se mueren y Dios los pone a la izquierda, y cuando se mueren y Dios les dice, apartaos de mí, malditos, ahí empiezan a decir, te equivocaste. Nosotros predicábamos en tu nombre, nosotros en tu nombre expulsábamos fuera demonios, echábamos fuera demonios. Señor, te equivocaste. Pero Dios no se equivoca. Cuando Dios pone a la izquierda es porque realmente la persona merece estar ahí, y merece estar ahí porque Dios vino y Dios le advirtió juicio, y Dios le mandó un mensaje de esperanza, y Dios le hizo un llamado a volverse a Él para que pudieran vivir en abundancia en esta tierra, pero también vivir en el cielo junto a Dios. Y la persona dijo no, dijo no, dijo no. Y entre más juicios venían, menos se convertían. Y entre más juicios venían, menos se convertían. Si tú crees que lo vas a hacer mañana, es hoy que Dios te llama. Es hoy que Dios te da la oportunidad. Porque si no, vas a terminar como esta gente, viendo el sitio de Samaria, padeciendo por el sitio de Samaria, habiendo sido advertidos por Dios, pero también habiendo Dios enviado un mensaje de esperanza para sus vidas, pero no buscaron a Dios, no se volvieron a Dios, no se volvieron a Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Pero nunca os volvisteis a mí. Pero nunca os volvisteis a mí. Quiero leerles en el libro de Amós, y con esto termino ya. Capítulo 4, verso 6 en adelante. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Es decir, había hambre. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Y qué dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y con todo, dice Dios, no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Os herí con viento solano, con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Qué triste. ¿A cuánta gente aquí que no se ha convertido a Dios ya le empezaron las calamidades? Y dice Dios, y no te volviste a mí. Y te envió otra calamidad y preguntaste, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me mandas esto? Y dice Dios, era para que reaccionaras. Pero dice Dios, pero no me buscaste, no te volviste a mí. Y te mandé otra, y te mandé otra. Y luego te quejabas, mi Dios, no es tanto lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué? Y Dios te dice, era para que te volvieras a mí. Era para que te volvieras a mí. Y dice Dios, mas no os volvisteis a mí. Nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué triste, qué triste. Dios llamándote de una manera, Dios llamándote de otra, Dios diciéndote, buscadme y viviréis. Pero no hay forma de atraerte, dice Dios. No hay forma de atraerte. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Prepárate porque vas a morir. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para el encuentro de tu Dios, dice Dios. Prepárate para darme cuentas. Prepárate para estar en el juicio. Prepárate para ser condenado. ¿Por qué? No porque es un Dios que quiera condenar, no. Él no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. No porque sea un Dios que quiera condenar, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sino porque tú no te volviste a mí, dice Jehová. Y cada día que pasa, verás cómo el sitio se va a ir estrechando, cómo la situación en tu vida se va a ir poniendo más difícil. Y Dios en su amor va a permitir algo más para que reacciones antes de que llegue el cautiverio. Antes de que llegue el cautiverio, antes de que llegue la muerte. Pero si no te arrepientes y no te conviertes a Dios, prepárate para el encuentro de tu Dios. Si no te arrepientes, si no le buscas para tener vida a través de su perdón, de su salvación, una cosa te digo, prepárate para el encuentro de tu Dios. Eso te lo quiero dejar claro. Si no le buscas para vivir por medio de su perdón y su salvación, ahora que hay esperanza, solo te queda una cosa: prepárate para el encuentro de tu Dios. Estás advertido, estás advertida. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esa preciosa invitación que nos haces de venir a ti, pero también de esa advertencia a todo aquel, Señor, que en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia, de esperanza, no se vuelva a ti, abandonando, Señor, esta vida egoísta, esta vida de pecado, abandonando el mundo y las cosas del mundo, Señor, abandonando ese amor que tienen por ellos mismos, por ellas mismas, abandonando, Señor, el hacer su voluntad y solo su voluntad, para convertirse a ti, Señor. Para convertirse a ti de todo corazón, para entregarse a ti, para rendirse a ti, para vivir para ti, para vivir para amarte a ti, para obedecerte, para agradarte, para servirte, pero también para depender de ti en todo. Padre, gracias por esta advertencia también. No solo gracias por esta invitación de buscadme y viviréis, sino gracias por esta advertencia
El que no lo haga, Señor, aún sabiendo del juicio que viene por causa de sus pecados, pero también sabiendo de la misericordia tuya, de la promesa tuya, solo le queda una cosa. Solo le queda una cosa: prepararse para el encuentro contigo. Padre, que hayan personas en este lugar que puedan ser honestas y reconocer que realmente hay pecado en sus vidas. Que esos pecados han traído consecuencias para contigo, porque te han lastimado, te han provocado dolor en el corazón, te han ofendido, Señor. Pero esos pecados también han lastimado a sus seres queridos, a sus familias, a sus amistades. Pero no solo eso, Señor, que realmente puedan tomar una decisión de manera consciente y voluntaria por amor a ti, de ya poner fin a esa vida egoísta, esa vida de pecado, para entregar esa vida a ti, como la novia se entrega al novio, Señor. Como la novia entrega su vida al novio, así ellos y ellas entregarse a ti, Señor, para que les salves, para que les perdones sus pecados, para que dirijas y gobiernes sus vidas, para ser tú el Salvador y Señor de sus vidas. Padre, yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hayan en este lugar personas que así lo hagan, que así lo hagan, Señor. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Amén.